Estamos comunicados con Virginia Cunzolo. Virginia es secretaria gremial de la Asociación de Profesionales del Servicio Social. Virginia, ¿estás ahí? Te habla Jerónimo Meinke desde Quiero Retruco. Sí, hola, buenas noches. Buenas noches. Te llamamos un poco para que nos cuentes, la verdad que vos trabajás en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y es un gobierno que está muy tapado, o sea, mediáticamente tiene, como le dicen, blindado mediáticamente. Y cuando empezás a averiguar un poco de las noticias que llegan, la situación está bastante candente, ¿no es cierto? Particularmente vos trabajás en los centros, o tenés relación con los diferentes centros de salud, los llamados CESAC de la Ciudad de Buenos Aires, y hay algunos que están en una situación muy precaria, ¿no es así? Sí, nuestra asociación tiene afiliadas de todo el sistema de salud, ya sea de hospitales y centros de salud. Y sí, obviamente hay muchísimas afiliadas que trabajan en centros de salud. Igualmente la situación de todo el sistema sanitario de las ciudades está en alarma permanente por la reforma sanitaria que se está ejecutando día a día. Pero sí, hay situaciones de centros de salud que están cada vez peor y algunos en situaciones directamente desastrosas. Como es sobre todo el centro de salud número 14, que es el que sufrió el incendio hace ya 9 meses, y la situación de ese centro de salud, de ese equipo de trabajo y de esa población sigue básicamente igual a lo que pasó hace 9 meses. Para que nos cuentes bien y nosotros podamos diferenciar, y también los que nos escuchan, ¿qué es bien un CESAC? Un centro de salud es el primer nivel de atención del sistema público de salud. O sea, son las instituciones que brindan atención primaria de la salud, lo cual implica la prevención y la promoción de la salud. Después de los centros de salud, en nivel de complejidad, vienen los hospitales. Claro. Pero se supone que en los centros de salud y atención y acción comunitaria brindan atención primaria de la salud. Sí, son los que están en los barrios. Claro. Virginia, sí, ¿qué tal? Oscar Muñoz te habla. Te quería consultar justamente para mensurarlo. ¿De cuántos centros estamos hablando en la ciudad de Buenos Aires y a qué grado de atención tienen? Digamos, ¿cuál es el número de pacientes o asistentes usuales que manejan? No, la verdad es que el número de asistentes a cada centro de salud no lo sé. Hay 3 hospitales que tienen la mayor cantidad de centros de salud de la ciudad, que son los hospitales de la zona sur, el Piñero, el Pena y el Santoyani, son los que más centros de salud tienen a su cargo. Después viene también el Argerich, y después ya cada hospital, la cantidad de centros de salud que tiene a su cargo va disminuyendo eso está definido por los barrios que tienen, que les corresponden por área programática. Los hospitales que más centros de salud tienen a cargo son los que tienen las poblaciones que viven con mayor deterioro de sus condiciones materiales de existencia, como es la población que corresponde al área del Piñero, que es toda la Villa 1114, Soldati, Lugano, Ramón Carrillo, la población correspondiente al Hospital Santoyani, que es Lugano, Ciudad Oculta, o sea, depende de la población que tienen a su cargo. Y el Pena tiene nada más y nada menos que la Villa 21 en su área programática, por eso son los hospitales que más centros de salud tienen sus áreas programáticas. Imagino que el grado de desgaste psicológico que tienen quienes trabajan en estos centros de salud debe ser mucho mayor al de otras poblaciones sanitarias. ¿Cómo se maneja eso? Sí, el desgaste psicológico tiene que ver con las condiciones de trabajo en las cuales se trabajan todos los días. Obviamente con la situación de la población con la que se trabaja, que es de un arrasamiento y un deterioro infrahumano de las condiciones en las que viven, obviamente eso afecta más, mucho más aún si ni siquiera se cuenta con los recursos, ni con una respuesta posible, ni mucho menos con recursos mínimos edilicios para poder sostener el trabajo cotidiano. Obviamente acá las situaciones de cada lugar son distintas, lo que sí es general es el desprestigio de la salud pública, el desprestigio de las instituciones de salud pública y
falta total de voluntad política en que esto sea distinto. Digo, hay una reforma sanitaria que se está ejecutando día a día en la reducción del sistema público de salud. La reforma sanitaria tiene que ver con el llamado CUS, ¿no es cierto? Que están implementando, claro, que es la cobertura universal de salud. Y ustedes notan que esto lo están desarrollando en la ciudad, lo están llevando a cabo. De Buenos Aires esto ya está puesto en práctica. Digo, el ministerio ya tiene la persona a cargo que se encarga de la ejecución de la cobertura universal de salud, y esto se ejemplifica todos los días en lo que sucede en el sistema público. La concentración de la inversión del gobierno de la ciudad está puesto precisamente en la atención primaria, o sea, se están fortaleciendo los centros de salud y todo lo que tiene que ver con el primer nivel de atención, para cerrar los hospitales, o sea, para restringir el acceso a los hospitales y reducir la cantidad de población que se atiende en los hospitales y obviamente los equipos de trabajo de los hospitales. Esta es la tendencia de lo que imprime la cobertura universal de salud, que es restringir las prestaciones que brindan los hospitales generales y los específicos. Claro. Fortaleciendo el sistema de atención primaria, fortaleciendo obviamente en términos muy superficiales, porque lo que estamos diciendo es que si bien abren algunos centros de salud o inyectan más recurso humano en algunos centros de salud, hay otros, como el CESAC 14, que se incendió hace 9 meses y todavía ni siquiera tienen un edificio nuevo. La obra se paró ya 2 veces desde agosto a esta parte. El gobierno de la ciudad viene mintiendo cada vez más en cuanto a la cumplimentación de sus promesas. Se acerca el invierno y el equipo de ese centro de salud está trabajando en containers, en trailers sanitarios, o sea, en estructuras de metal que no tienen baño, que no tienen, que solo hace muy poco consiguieron que les pongan energía eléctrica. O sea que estamos hablando de que todo ese equipo de trabajo va a enfrentar el invierno en una estructura de lata, en la cual la gente asiste a ese lugar con problemas de salud. Lo que está esperando en una estructura de lata sin calefacción y sin sala de espera. O sea, es directamente dañar a la población que asiste a ese centro de salud y obviamente dañar física y psicológicamente a los trabajadores y las trabajadoras de ese centro de salud. ¿Qué tal? Virginia Ramiro te habla. Bueno, nos quedó un poco acá claro, digamos, la exposición que nos estás haciendo en cuanto a que el gobierno va a fijar, digamos, todo el interés en lo que es la atención primaria de la salud, que es más una faceta preventiva y de planes de maternidad, etcétera. Y prevención del cáncer, cardiología, todo el tema ese. Ahora, nos estás diciendo también que por otro lado, cuando pasamos al siguiente nivel, que es la atención concreta a salud, digamos, a través de este CUS, la idea del gobierno es restringir y digamos, ir hacia una merma en lo que es la prestación concreta de los servicios de salud. ¿Es así? Sí. Para que la gente tome conciencia en esto, ¿en qué hechos concretos le podemos graficar a la gente que nos está escuchando, digamos, este hecho gravísimo que estás mencionando? Hay varias cuestiones muy centrales. Esto tiene que ver con implementar la lógica de los seguros de salud. Todas estas son bajadas del Banco Mundial, etcétera. Por eso esto que está pasando acá ya pasó en otros países de Latinoamérica y no solo pasó, sino que fracasó. Por eso la prueba más clara es lo que pasó en los distintos países de Latinoamérica, pero es la lógica de los seguros de salud. Y una de las cuestiones más centrales es que los hospitales se cierran al público. Esto quiere decir que solo van a trabajar por derivación de las instituciones de primer nivel. O sea, si las personas hoy llegan a atenderse al hospital porque llegan, a pedir un turno o en los hospitales especiales como, no sé, los hospitales de niños o los hospitales que atienden alguna patología específica, pueden llegar por la guardia o pueden llegar por el pedido de un turno.
la tendencia que se está buscando es cerrar ese ingreso y que las personas solo lleguen a la atención de los hospitales generales y los específicos por derivación de los otros centros que vienen en menor nivel de complejidad. Claro. O sea, a un hospital general las personas solo se van a poder atender si tienen una derivación escrita de un médico de un centro de salud y atención primaria. A un hospital especializado solo van a poder llegar si tienen una derivación escrita de un médico de un hospital general. Claro. Va por nivel de complejidad. Y por otro lado, la cobertura universal de salud se maneja por una cartilla de prestaciones básicas. O sea que vos como persona que se quiere atender en el sistema público podés acceder a una cantidad de prestaciones básicas al año. Esto está todo publicado en las páginas es menor que el PMO, digamos. Claro, son prestaciones muy básicas, sí, son prestaciones muy básicas que no tienen ningún tipo de complejidad y están cuantificadas, o sea, hay una cantidad por año. Uh-huh. Todo lo que exceda esas prestaciones básicas iría a una lógica de seguro, o sea, habría que pagarlo. Esa es la tendencia, no es que eso se esté implementando actualmente, sino que ya está, primero, la tendencia a reducir los hospitales ya se está efectivizando por la reforma de las condiciones de trabajo de quienes estamos ahí adentro, se reformó nuestra carrera profesional, etcétera, y todo tiende a la reducción, pero por otro lado, toda la cartilla de prestaciones básicas ya está publicada en las páginas del Ministerio de Salud de Nación y de Ciudad, todos los documentos que explicitan cómo funciona la cobertura universal de salud están publicados, ¿no? Esto no es algo que se supone que va a pasar, esto ya está firmado, ya están los ejecutores de la cobertura universal, y la tendencia cotidiana nos muestra que esto está pasando. Digo, hay una inyección a la atención primaria de salud en donde esto interesa, porque hay otros centros de salud que directamente ni se están construyendo. Hay una intención direccionalizada a la atención primaria en términos un poco superficiales, o sea, como generar lugares pero sin mucho más, y hay una reducción de todo lo que tiene que ver con la atención en los hospitales. Sí, Virginia, muy claro lo tuyo. Digamos que entonces el CUS que estás mencionando, digamos, está en franca contradicción con lo que es el famoso programa médico obligatorio que establecía un piso prestacional de las prácticas médicas que tanto el Estado como las obras sociales y las empresas de medicina prepaga estaban obligadas a cumplir. Sí, básicamente está en contradicción con el derecho universal a la salud, sí, que es un derecho constitucional y es el único, junto con la educación, el único derecho universal, la única política universal que ejecuta nuestro país. Pero digamos que es extremadamente más restrictivo que el PMO, que digamos que regula un poco ese derecho a la vida, a la salud y a la integridad psicofísica. ¿Están empezando a percibir o a enterarse a través de lo que comenta ahí los compañeros, el pueblo, de prestaciones médicas concretas que estén empezando a negarse, digamos, que sean importantes para la preservación de la vida, operaciones cardíacas, trasplantes, de ese nivel? No, a ver, en lo concreto, todavía que haya prestaciones que se estén negando como eso, operaciones, etcétera. A ver, en lo concreto, hay cuestiones como Profe y PAMI que están cortando prestaciones todos los días. Profe y PAMI son obras sociales estatales, digo, que tienen que ver con la ejecución del Estado. Esas obras sociales están reduciendo cada vez más, casi no ejecutan prestaciones, sobre todo Profe. Profe es para las personas con algún tipo de discapacidad. Con las pensiones, sí. Con las pensiones no contributivas. Exacto. Y eso directamente ya casi están dejando de existir. PAMI, me parece que todos estamos al tanto de la reducción que viene haciendo sistemáticamente. Y, a ver, después avanzar contra las estructuras hospitalarias es un poco más complicado, pero esto ya se está haciendo, digo, se reduce la cantidad de personal de guardia en los hospitales, la cantidad de suplentes de guardia, se reduce, claramente se empieza a atacar la estabilidad del empleo público de quienes somos empleados y empleadas del sistema de salud pública. No se concursan los cargos,
todo lo cual hace que se empiecen a reducir los servicios, pero no se concursan los cargos de jefatura, se van desarmando los servicios. Claro. Hay hospitales en los que hay camas que, por ejemplo, el Hospital Muñiz, que está afectado a lo que sería el complejo hospitalario sur, hay camas que se van cerrando y no se vuelven a abrir, o sea, pabellones que se van cerrando por reformas edilicias o porque están en mal estado edilicio y ya no se vuelven a abrir, ¿se entiende? O sea, se van cerrando. Esto no es que un día van a cancelar las prestaciones cardíacas porque no quieren que la gente evidencie tan fácilmente y tan evidentemente como les cancelan la atención a la salud, sino que se van haciendo cosas muy disimuladas. Claro. Se cierra un pabellón, no se vuelve a abrir, se cierran camas de internación, no se vuelven a abrir, se jubilan determinadas personas en un cargo, esos cargos no salen las partidas a concurso, o sea, se van reduciendo de formas no evidentes, para que solapar cualquier tipo de protesta clara. Claro. Y lo van logrando de esta manera. Virginia, te agradecemos mucho por la nota, la verdad que muy interesante y bueno, desnuda cuál es la política del gobierno de la ciudad, ¿no? Que todos los días su política hoy es el transporte, el cambio de las baldosas donde lo ves todos los días en la calle, pero en cuanto a los servicios básicos como la salud y la educación es el de financiamiento. El modelo es una política, una ciudad excluyente, o sea, donde todo sea privado o semi-privado y lo público se va todo achicando. Te agradecemos mucho y seguramente nos volveremos a comunicar con vos, Virginia. De nada, muchas gracias a ustedes. Hasta luego.